Gracias. Buenas tardes a todos. Pues un placer estar aquí con ustedes para presentar este tema que en lo personal nos gusta mucho. Agradecer al doctor Juárez de la Luz, al Colegio de Ginecología de Monterrey por esta invitación y bueno, un placer estar aquí con todos ustedes de vía remota. Vamos a iniciar la presentación. Como ya mencionaron el tema, siempre nosotros apoyados de nuestras residentes de subespecialidad, un agradecimiento especial a ellas en cuanto a la edición de videos, recopilación de información, también al doctor Héctor Zamora, el cual nos apoyó con esta presentación. Para dar primero un enfoque general de este tema, debemos de situarnos en la importancia y en el número de pacientes que realmente están utilizando un método de planificación a nivel mundial. Tenemos estadísticas de Naciones Unidas en el cual el 63% de las pacientes, mujeres entre edad de 15 a 49 años, están utilizando un método de planificación familiar. De este gran porcentaje de pacientes, la esterilización femenina es uno de los más utilizados. Se menciona que hasta 30% de las mujeres están utilizando un método definitivo, que en este caso sería una salpingoclasia. De todo este número de pacientes, millones de pacientes, el 5 a 20% mencionan durante los años posteriores el deseo de una recanalización o el deseo de ser mamás nuevamente, independientemente de la causa que esto les conlleve a desearlo. Y el 1 a 2% de este número tan alto de pacientes realmente se realizan una recanalización. Obviamente mucho del porcentaje de estas pacientes pasan a una fertilización in vitro y muchas otras pues cesen en la búsqueda del mismo. Factores, ya se tienen factores que asocian a que estas pacientes puedan decidir un nuevo embarazo, como es edad temprana a la realización del método definitivo, obviamente que el tiempo de la realización sea largo en la búsqueda de un siguiente embarazo, que va básicamente encaminado al mismo tema, las segundas nupcias que son muy frecuentes. También se menciona un nivel socioeconómico bajo. Obviamente la historia de esta cirugía va desde 1973, ya hace 47 años que estos autores iniciaron con la recanalización tubaria, obviamente vía laparotomía. Esto ha ido avanzando con los años. Posteriormente en el 77, Gomel y colaboradores utilizan ya un aumento para poder visualizar mejor estas capas de la salpinge o de la tuba. Obviamente la técnica va mejorando, se van asociando número de puntos, número de capas, las cuales se suturan en estos muñones terminales de las salpinges. Posteriormente se asocia la vía laparoscópica como una evolución natural a una cirugía mínimamente invasiva, hasta que también en el 2000 se empieza a hacer algunas cirugías ya por medio de robot, y así es como ha ido evolucionando esta cirugía. Obviamente hay criterios de selección para estas pacientes que van a ser candidatas, porque sabemos que no es la panacea para todas las pacientes que quieren un segundo embarazo o un nuevo embarazo posterior a una esterilización tubaria. Hay criterios de selección. En México tenemos guías de práctica clínica, en la institución que yo laboro, así también se tienen estas indicaciones, las cuales pues es buscar a la paciente ideal que realmente va a tener un beneficio con este procedimiento. Partiendo de ahí, este procedimiento claro que puede ser utilizado cumpliendo estas características. Lo ideal, menor de 37 años, obviamente tiempo después, posoperación después de la salpingoclasia, que no sea mayor a 10 años, lo ideal es menor de 7 años, obviamente no enfermedades crónico-degenerativas o psiquiátricas, no cirugías pélvicas o tubarias previas, lo ideal es que sean menos de 2 cesáreas. Obviamente es una pareja que se tiene que evaluar, la pareja o el factor masculino tiene que estar totalmente descartado. Y la longitud de la salpinge se menciona en miles de revisiones que lo ideal es que sea mayor a 4 centímetros. Esto obviamente no lo podemos saber antes de la cirugía, solamente que tengamos el expediente clínico y venga ese dato implícito en el mismo. Esas son las indicaciones o los factores que queremos tener previamente. También, obviamente, tenemos que la paciente debe desear la reversión de la esterilización. Lo ideal es que el bloqueo haya sido en la porción media de la salpinge. Cuando son salpingoclasias, las cuales son fimbrectomías o a nivel del infundíbulo de la trompa, quiere decir esto más distal,
o muy asociadas al cuerpo uterino o ísmicas, no es lo ideal hacer este tipo de cirugías. La oclusión tubaria también puede ser debido a subsecuente a un tratamiento médico de un embarazo ectópico, también son indicaciones para realizar una recanalización tubaria en estas pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria, las cuales debutan o se presentan clínicamente con una salpingitis ísmica nodosa, pues bueno, también son pacientes que podemos recanalizar, y obviamente una canalización tubárica fallida para bloqueo proximal. Cuando por histeroscopía estamos realizando una desbloqueo de una oclusión tubaria proximal y esta no es posible, bueno, también nos puede servir este tipo de tratamiento quirúrgico para realizarlo. Factores pronósticos. El factor pronóstico, como cualquier mujer que va a ser sometida a un tratamiento de fertilidad, va a ser la edad. Obviamente la edad en la mujer es el factor pronóstico más importante que podemos tener. Aquí se menciona que lo ideal, como ya mencionamos, que sea abajo de los 37 años para tener una buena tasa de éxito. El índice de masa corporal para lo que es una recanalización tubaria en los estudios no se ha visto que tenga tanto factor pronóstico. Obviamente sabemos que un sobrepeso o un índice de masa corporal arriba de 30, pues también se va a ver asociado a diferentes situaciones con las cuales pueden estar afectando la ovulación. Por lo tanto, lo ideal es que sí se sugiera que sea abajo de 30 el índice de masa corporal. Posteriormente, la longitud tubaria, diversos estudios, todos nos dicen lo ideal es que sea de 5 a 8 centímetros la longitud tubaria residual de esa salpinge para ver un mejor éxito. También se menciona, por ejemplo, mencionan pronósticos de si una salpinge tiene 5 centímetros, el 50% de las pacientes que se recanalicen van a obtener embarazo y van a subir un 10% por cada centímetro de longitud de tuba que tengamos o que observemos después de la recanalización. Y obviamente también el método de la esterilización tendrá que ver el que la resección no sea tan amplia para la salpinge, que no haya un daño en lo que es la circulación hacia la tuba, que la utilización de energía monopolar no sea excesiva. Todo eso también nos va a dar una diferencia en cuanto a la tasa de embarazo. El tiempo de recanalización, como comentábamos, siempre es tan importante. Se mencionan tasas, según algunos autores, hasta de 91% cuando la recanalización se lleva en los primeros 5 años de que se realizó la salpingoclasia. Algunas otras, el tipo de anastomosis, obviamente, como comentábamos, la anastomosis que es en una salpingoclasia de tipo pómero y es la ideal, que no sea tan a los extremos de la salpinge. Y la técnica quirúrgica, entre menos se dañe o se limite la circulación de esa trompa, que el daño no sea tan extenso, pues vamos a tener una mejor respuesta. Por ejemplo, se menciona lo que es el anillo de Young, que algunos todavía se utilizan, ya casi no. La utilización del clip es también una ventaja, y también esto va asociado a la tasa de embarazo ectópico. Se supone que menos daño de la salpinge, menos extremo de la salpinge se haya retirado. No es lo mismo unir una parte ísmica con una parte infundibular de la trompa a exactamente estar a un cierto nivel tratando de unir diámetros iguales en la salpinge, lo cual nos va a ayudar a evitar complicaciones. Obviamente el material, aquí es importante el manejo de la laparoscopía, tener el material ideal. Estamos acostumbrados a utilizar trócares de 5, pinzas de 5 milímetros. Lo ideal, obviamente, para manipular menos la salpinge, para tener un manejo endoscópico, microquirúrgico, el material debe ser de 3 milímetros, lo que se llama cirugía pediátrica, ¿sí? O microcirugía endoscópica. Este material es importante tenerlo a la mano, así como las suturas que van desde los 5 a los 8 ceros, que son suturas para este tipo de cirugías. Comentábamos los tipos de anastomosis, obviamente la tubotubaria, que es más central, más medial, donde los extremos de la salpinge van a tener un mismo diámetro, pues vamos a tener un mejor pronóstico. Y obviamente sabemos que está la tubocornual, ísmica, ísmica ampular, ampular, que también se realiza, pero no tenemos los resultados que queremos idealmente.
Obviamente debe ser una recanalización término-terminal de ambos muñones, tanto proximal, diciendo muñón proximal, el muñón que queda de la salpinge pegada al útero, y el distal, el que está más alejado del útero. Tenemos la selección de la técnica quirúrgica, la cual es importante tenerla desde el inicio. Todo el equipo debe estar preparado para este tipo de cirugías. Hay que tener la evaluación completa, decíamos, de la pareja para que entren las indicaciones, tanto el factor femenino, ya sea ovulatorio, la histerosalpingografía, vale la pena pedirla, siempre nos da datos importantes, aunque no nos va a decir el diámetro de salpinge residual. Recordar que vamos a ver muy probablemente una obstrucción proximal, si es una salpingoclasia Pomeroy, no sabemos qué diámetro de salpinge distal tenemos. Pero bueno, nos puede ayudar a, básicamente la histerosalpingografía te dice defectos de llenado o si hay una obstrucción ísmica o muy proximal, la cual puede haber aparte de la salpingoclasia. Cumplir los requisitos señalados y bueno, la preparación del material, siempre vamos a ocupar una sonda intrauterina, tanto para movilizar como para hacer el paso de líquido, ya sea azul de metileno o agua. Aquí tenemos lo que es la técnica quirúrgica. En esta imagen que deben de estar viendo en pantalla, vemos los puntos de acceso de los trocars. Es importante ver, aquí están poniendo 5 puntos de acceso. Obviamente, si se fijan, vienen los diámetros, por ejemplo, en el laparoscopio a nivel umbilical, que van de 3 milímetros a 10 milímetros. Actualmente nosotros estamos utilizando el de 10 milímetros, queremos cambiar al de 5 milímetros para evitar mínimo lo que son las heridas, la cicatriz a nivel abdominal. Los accesorios, que son de 3 milímetros y de 5 milímetros. Estamos utilizando del lado izquierdo de la paciente lo que son los de 3 milímetros, y del lado contralateral un solo puerto accesorio de 5 milímetros. Esto porque todavía no contamos con lo que es el aspirador de 3 milímetros, por lo cual necesitamos siempre tener el acceso con el de 5 milímetros. Posteriormente tenemos los puntos en ambos muñones, los cuales vemos los puntos tradicionales, los cuales son 4 puntos, ¿sí? A las 6, 12, 3 y 9. Nosotros lo que hicimos en la técnica, muy especialmente, es modificar, hacer un triángulo. ¿Qué quiere decir? Son únicamente 3 puntos. Estos 3 puntos se pueden realizar con la base del triángulo, para entenderme, a nivel del mesosalpinx y con el vértice alejado del mesosalpinx. Esta es la manera que nosotros estamos haciendo la recanalización. No es necesario tener un surjete tan intenso para la salpinge por sí sola recanaliza. Obviamente lo que hacemos es afrontar los extremos y eso nos ha funcionado bastante. Vemos el tipo de sutura, como la técnica de 2 capas, que puedes agarrar la capa muscular y serosa, y por ejemplo aquí, que va desde la mucosa, realmente no hemos visto ningún problema también al realizarlo de esa manera. Y por ejemplo, en el punto G, ahí tenemos como esa imagen va con 3 puntos. Normalmente así es como nosotros dejamos nuestra salpinge, obviamente un poco más posterior el punto que continúa. Ok, aquí tenemos unas imágenes. Voy a poner un video nada más para que tengan en mente. Obviamente se puede utilizar vasopresina, el control del sangrado es muy importante para la visualización y obviamente para el manejo de los tejidos en microcirugía. Tenemos como lo que se hace principalmente es disecar lo que es el muñón proximal y distal, ver la luz de estos para poder afrontarlos con las suturas. Estas suturas, dependiendo de los puntos y la técnica que vayas a utilizar, se realiza de 2, 3 hasta 4 puntos para tener un resultado de esta manera. Hay ya estudios donde el costo y la eficacia de una fertilización in vitro con una recanalización tubaria pues se han manejado, disminución en la realización de cirugías, análisis costo-eficiencia, comparar costo de la eficacia de la recanalización tubaria contra una fertilización in vitro y cuál es de todo esto el mejor método para la paciente. Si vemos, obviamente lo que son, se toman en cuenta varias situaciones para poder dar un resultado. Valoran lo que la decisión de una fertilización in vitro, que si se tiene que hacer también transferencias de embriones congelados o no, si hay éxito o no, se dividen en grupos,
Y esto es lo más importante, cuando se dividen en grupos es cuando encontramos diferencias en estas comparaciones. Y aquí tenemos que las pacientes menores de 35 años son las que se ven más beneficiadas, que cumplen las indicaciones, son las que se ven más beneficiadas con una recanalización tubaria, con las indicaciones que manejamos. En cuanto al porcentaje, que va desde un 50 hasta un 90% que reportan de éxito, comparado con una fertilización in vitro a esa edad. La tasa de, lo que siempre tenemos que tomar en cuenta es la tasa de embarazo ectópico, que obviamente sí se maneja de un 5 a un 10% independientemente de la edad de la paciente, contra un 0.03 en una fertilización in vitro. Tenemos como en la etapa después de los 40 años, obviamente ya lo que es una recanalización tubaria no valdría la pena, debemos de orientar a nuestras pacientes. La paciente debe tener información es poder, saber cuándo sí, cuándo no y qué paciente se puede ver beneficiada con esta cirugía endoscópica mínimamente invasiva. Ahí vemos lo que es la tasa de embarazo ectópico dependiendo de la edad, que esa no cambia independientemente de la edad, a lo mismo que una tasa de embarazo ectópico en fertilización in vitro. Obviamente los costos, perdón, ahí se movió la diapositiva, pues sí, dependiendo, por ejemplo, se ven beneficiadas las pacientes menores de 35 años, todavía menciona las de 35 a 40 años, a diferencia de una paciente de 40 años para tener un recién nacido vivo, pues no hay comparación en cuanto a manejo. Voy a adelantar un poquito, la recanalización tubaria igual, la edad es importante. Posteriormente aquí tenemos una revisión sistemática del Human Reproduction, el cual la transferencia o la tasa de embarazo posterior a la recanalización, comparado con la técnica quirúrgica, evaluar características, etcétera. Y aquí se menciona la laparotomía con una recanalización tubaria, la laparotomía con microcirugía, la laparoscopía y la robótica. Y tenemos que las que tienen la tasa de éxito similar es la laparotomía microquirúrgica, laparoscopía y la robótica, siendo básicamente iguales estas. Donde sí se ve una disminución del riesgo del embarazo ectópico, sin duda es la laparoscopía por el manejo de los tejidos. ¿Okay? Entonces, esa es independientemente de la técnica reportada, que es hasta de 2 capas. Tenemos aquí igual estudios los cuales nos dicen los costos, que son en resumen lo que vamos a decir. La tasa de embarazo de los distintos tipos de cirugía es independiente de la vía de abordaje. El factor pronóstico fue la edad. La cirugía laparoscópica requirió una hospitalización más breve y menos costosa. Para las mujeres mayores, la fertilización in vitro debe ser la alternativa más rentable y no es posible identificar una edad de corte. Okay, básicamente es lo que ya comentamos. Lo que sí hemos visto es que tenemos una disminución en cuanto a la práctica de los residentes, tanto de ginecología como los residentes de biología de reproducción, para este tipo de cirugías. Recordar, no es que es lo más utilizado, pero claro que hay pacientes que lo van a requerir, lo van a solicitar y que son ideales para este tipo de procedimiento. Ha habido algún otro tipo de cirugía como la transvaginal de un solo puerto, la cual donde se realiza este tipo de recanalización. Esto es de lo último que ha salido en recanalización tubaria, que bueno, también se debe tomar en cuenta. Las conclusiones, la tasa de embarazo intrauterino es del 60 al 90% después de una cirugía. La recuperación es rápida, no hay dolor incisional, resultado cosmético, riesgo de infección obviamente es bajo. Tenemos aquí un video, bueno, son 2 videos, el cual manejamos. Me gustaría que paráramos este video y pasáramos el siguiente, por favor. Creemos que está un poquito más específico. Aquí iniciamos desde la colocación de los puertos. Tuvimos la oportunidad, esta paciente se operó el viernes pasado para poder traerla aquí a la presentación. Tenemos obviamente la incisión umbilical, la colocación de la aguja de Veres, la colocación, como comentábamos, del puerto de 10 milímetros a nivel umbilical para la colocación del lente, ¿de acuerdo?
Posteriormente, lo que me interesa que observen es el trocar de 3 milímetros, el cual lo vemos ahí. Vamos a colocar 2 accesorios de ese lado. Para la colocación de este tipo de trocar no se necesita hacer incisión en la piel, directamente se coloca este trocar. Vemos ahí la posición, obviamente se ve el lugar ideal a transluz, guiado, obviamente visión directa de la cámara. Vamos a ver cómo se introduce vía endoscópica estos trocars para ver internamente la visualización. Vemos esta es la manera de colocarlos y cómo guiados, obviamente, para evitar lesiones intraabdominales pélvicas en nuestra paciente. El ayudante en este caso coloca un trocar de 5 milímetros. Ahorita por la pandemia vemos está colocado el gas y el insuflador de humo para evitar contaminación. Tenemos, esas son las pinzas de 3 milímetros que estamos utilizando, las cuales son para microcirugía y que nos permiten la realización de este tipo de recanalización. Se visualiza obviamente, estamos utilizando la hidrodisección, sí colocamos vasopresina para evitar algo de sangrado. La pura hidrodisección nos ayuda bastante. Ahí estamos trabajando en lo que es el muñón proximal de la salpinge. Siempre se forman esos pequeños quistes de inclusión en la cirugía y ahí estamos retirando el muñón proximal, donde ya se observa claramente lo que es el orificio de la tuba. Ahí vimos hasta el uretero movilizarse de ese lado. Tenemos ahí lo que es el muñón distal, lo mismo, introducimos la hidrodisección con vasopresina, obviamente diluida. Esto nos ayuda a identificar muy bien la tuba y a evitar el sangrado, que no es mucho, pero sí nos limita mucho la visualización. Ahorita vamos a ver uno de los lados que no utilizamos vasopresina o hidrodisección, como si es diferente. Estamos ahí accediendo a lo que es el muñón distal de la salpinge, haciendo un corte en la misma. Como tenemos una cánula intrauterina, pues antes de unirlo se corrobora la permeabilidad del muñón proximal. Hay técnicas en la cual, ahí vemos claramente la salida del azul de metileno, hay técnicas en la cual se feruliza la salpinge, se coloca una sonda, puede ser una sonda de alimentación de prematuro, en la cual se introduce por fimbria para tener una ferulización o una canulización de la salpinge. En este caso estamos dando, normalmente primero damos, como comentábamos, en forma de triángulo, se dan los primeros 2 puntos a nivel basal del mesosalpinx separados y posteriormente el del vértice a nivel superior, alejado del mesosalpinx. Lo que hicimos también, como colocamos un puerto de 5 milímetros, nos permite que la sutura, que es otro tema, la sutura que nosotros hemos estado utilizando al final, porque hacemos puntos extracorpóreos y para que entre la curvatura de la sutura, nos quedamos muy cómodos como es con la sutura endovascular. La sutura que utiliza angiología, el prolene vascular, es con la que estamos trabajando del 6 ceros, y lo cual se dan los 3 puntos. Igual con el lado contralateral también se utiliza lo que es el Vicryl. El Vicryl se puede utilizar, nada más que si no se recomienda dar la sutura, los nudos extracorpóreos, deberían de ser intracorpóreos, porque si la tracción con esas suturas puede haber desgarre de la salpinge. Y bueno, ahí estamos haciendo la misma técnica del lado contralateral. Se ve claramente la permeabilidad y la tuba, que es muy importante ver la capa muscular y la capa mucosa de la salpinge para poder realizar una adecuada canulización. El cirujano que está del lado izquierdo sin duda siempre debe tener la maniobrabilidad. Aquí fue en la salpinge donde no se colocó en ese muñón y vean cómo si el sangrado, aunque no es mucho, no permite la visualización directa. Obviamente lo ideal es energía bipolar o monopolar a muy baja frecuencia para evitar daño extenso a nivel de la salpinge y evitemos una cicatrización o daño vascular importante. ¿Qué tanto se retira de los muñones? Se dice en la técnica que lo ideal es retirar 5 milímetros para tener un tejido sano de la salpinge en ambos muñones y así podamos recanalizarla y tener mejor éxito. Cuando el diámetro del muñón proximal y del muñón distal son muy dispares, lo que hacemos es hacer una incisión a nivel
Para agrandar el muñón, cualquiera de los vértices, se hace un corte con la tijera microquirúrgica para tratar de empatar los bordes y no haya uno de los muñones esté excesivamente en el tamaño, porque no hay manera de suturarlo con el muñón contralateral. Y aquí ya nada más para terminar, pues es la corroboración de la permeabilidad de esas alpinges. Hemos tenido casos, obviamente, que son pacientes. Tuvimos un caso de una pacientita por ahí de casi 40 años que ya llevaba 2 fertilizaciones in vitro, ya no quería una nueva fertilización in vitro, deseaba ser recanalizada, se le explicaron porcentajes. Bueno, esa paciente al final se realizó la recanalización, tiene un bebé en casa ya desde hace un año. Entonces es una técnica que sí tiene resultados, hay que tener experiencia, no es fácil realizarla, hay que tener mucha paciencia en la realización, y teniendo los instrumentos ideales, pues bueno, se puede realizar esta sin duda alguna. Muy bien. Nosotros ahorita tenemos ya una casuística de 12 pacientitas que se han recanalizado. Tenemos 7 pacientes, 7 u 8 con embarazo. Ya tuvimos un embarazo ectópico. Siempre es importante decirles, manejamos hasta un 10% de probabilidad de embarazo ectópico, porque debe de haber un contacto rápido con la paciente cuando el periodo no se presente, y de un diagnóstico precoz del mismo. Aquí básicamente es lo que mencionábamos de la tasa que hemos estado teniendo ahí en nuestro hospital. Bueno, ya es todo. Espero que el tiempo nos haya exactito, creo. Sí. Gracias por la invitación.